Esta mañana quiero hablar de las cosechas del retorno. Las cosechas del retorno. Y quiero que vayamos a las Escrituras. Esta mañana vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Acá vemos en esta porción de las Escrituras dos veces la palabra volvió. Volvió Noemí y Ruth, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lo primero que vemos acá en esta escritura es la prueba de la cosecha. Porque a Noemí se le había dicho en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ni bien ellas llegaron a Belén, pudieron comprobar la verdad del mensaje, porque ellos vieron los campos maduros, vieron a la gente que ya estaban cosechando los campos maduros para la cosecha. Y esto nos muestra una verdad que quiero que nosotros recordemos, y es el mensaje del pan de la salvación. Vemos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, el evangelista Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, él empezó a recopilar las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas. ¿Sabe lo que significa la palabra ciertísima? Verdaderas. Verdaderas. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los discípulos de Cristo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no tomar cualquier porción, cualquier cosa que le dijeron, dice, averiguado con diligencia todas las cosas desde el origen, desde el principio. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos, resumen, aquí en esta porción de la palabra, la prueba acerca del mensaje de Jesucristo, de la obra de Cristo, hecha para la salvación de los hombres, para salvar su alma y para darle vida eterna. El mensaje del Evangelio, hermano, tiene muchos campos de prueba, muchos campos maduros para ser trillados y para desafiar a aquellos incrédulos que se niegan a creer en el único pan de salvación, que es Cristo Jesús. La gente da vuelta y da vuelta y dice, hoy no, mañana, sigue esperando. Otros se han vuelto escépticos, no quieren creer, no es que no pueden creer. Porque Lucas le escribió a Teófilo porque ya le habían hablado del Evangelio. Y le dice, te escribo para que tú tengas las cosas ciertísimas desde el origen. Y mientras estudiaba, pensaba, tenemos que recordar a Jesús desde el inicio. Y él dice las cosas que fueron ciertísimas. Por eso tenemos 4 evangelios, 4 hombres que escribieron de una manera diferente en milagros, en hechos, en cosas que sucedieron. Y esa se llama la doctrina de los apóstoles. La enseñanza que ellos
dejaron escrita para nuestra enseñanza en todos los tiempos, hasta que la iglesia sea llevada. Y vemos ahí en Lucas 1:4 y vemos en Hechos 1:4 también, donde Lucas le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, y cuando hablamos después de haber padecido, estamos recordando la muerte de Cristo en la cruz y todo su padecimiento, toda esa pasión de Cristo Jesús. Y dice, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Significa pruebas que no se pueden negar. Por más que los judíos y los soldados hayan convenido en negar la resurrección de Cristo y deciden y pagar para decir que se habían robado el cuerpo, Lucas está hablando de pruebas que eran indubitables, pruebas que no se podían negar, y todo eso está en la Biblia. Y dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. 40 días se apareció Jesús a los discípulos, de diferente manera. 40 días. No fue un espejismo, no fue un fantasma como ellos pensaron ver cuando iban en el mar de Galilea. 40 días con pruebas que no se pueden negar. Y dice, y estando juntos, el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Estuvo 40 días Jesús enseñándole a los discípulos por el Espíritu Santo en ese tiempo, y dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el día 50, que viene justamente la fiesta de Pentecostés, que se celebraba la cosecha, ¿qué sucedió en Pentecostés? Fue derramado el Espíritu Santo y ahí nació la iglesia. ¿Me entiende? Ahí está la prueba de la cosecha. Ellos no tenían que salir todavía, tenían que esperar. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, después Él los llevó por todos lados, hasta los días nuestros. La abundante de la provisión de los cultivos. Hay pruebas que no podemos negar. Noemí fue una mujer que llegó a Belén con las manos vacías. ¿Se acuerda que lo vimos? Ella dijo, yo me fui llena, pero volví vacía. Pero no quedó vacía. No quedó vacía porque la cosecha de cebada pronto le daría abundante alimento. Y hermano, yo quiero que usted sepa que para el que vuelve a Dios siempre es tiempo de cosecha. Siempre. Siempre hay tiempo de cosecha. Cuando el perdido regresa a la casa, cuando vuelve a Dios. Si no, acuérdense del hijo pródigo. Se fue lleno también, pero volvió vacío. ¿Y qué pasó cuando llegó a la casa del Padre? Hubo fiesta. Allá no tenía nada que comer. Cuando llegó a la casa del Padre, le cambiaron los vestidos, le pusieron todo nuevo, mataron el mejor ternero, hicieron fiesta. Hubo fiesta. ¿Por qué? Porque había regresado. Y cuando nosotros regresamos al Señor, cuando nosotros vamos a Él, donde Él nos dice que nosotros vayamos, el Señor siempre va a proveer para nosotros. Es cuando volvemos al lugar que Él dijo que fuéramos. ¿Sabe? Noemí fue a Moab llena, pero no quedó llena, quedó vacía. Pero cuando llegó ella, bajo la voluntad de Dios, vino a Belén vacía, pero quedó llena en Belén.
ellas llegaron justo a tiempo, justo en el tiempo que Dios había preparado para ellos. Y tenemos las pruebas del regocijo de las cosechas, porque el tiempo de las cosechas en la Biblia y también en el campo es un tiempo de alegría, porque tanto tiempo sembraron, estaban esperando cosechar, y muchas veces yo le hablo del pueblo mío allá en el campo, muchas veces la gente sacaba, el almacenero le prestaba hasta que venga la cosecha. Entonces se iba paliando hasta llegar a la cosecha, pero cuando llegaba la cosecha era un tiempo de alegría, de gozo. Se podía pagar la deuda, se podía arreglar todas las cosas que estaban ahí y se podía cambiar cosas, arreglar cosas. Ese es el tiempo de la cosecha. Pero nosotros, como vivimos en la ciudad, ni sabemos cómo se hace la harina, pensamos que la leche se compra en Tetrabric nada más, pero ni sabemos cómo viene. ¿Me entiendes? Pero la cosecha es un tiempo de gran gozo. Es un tiempo donde hay alegría. Y mire, ya Isaías lo dijo ahí en capítulo 9, 2 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz y hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Miren lo que dice acá. Se alegrarán de ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Cuando un guerrero se divide el botín, ¿qué pasó? Ha habido victoria, ¿no? Y está repartiendo el botín. Y dice: pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustibles para el fuego. Acá vemos que ya Isaías estaba profetizando, que decía: el pueblo que estaba en oscuridad verá gran luz. Y cuando volvemos al Evangelio, que comienza el Evangelio, dice que el pueblo que estaba en oscuridad vio una gran luz, y la luz de Jesús. ¿Entiendes? Todo va conforme a las Escrituras. Por eso debemos volver a la Biblia, debemos tener seguridad y certeza de las cosas que nosotros hemos creído. Que pueden cuestionar, pero el hombre que ha aprendido la verdad no lo vas a mover. Te pueden venir con esto y con aquello. Y le quiero decir algo, porque estos días estaba leyendo: tenga cuidado con la inteligencia artificial. Porque ahora pueden hacer cualquier cosa. Por eso le dije: guarde una Biblia. Porque hoy estamos tan acostumbrados al móvil, estamos tan acostumbrados a ir con el GPS, que ya no miramos el mapa, ya no pensamos mapa. Doble acá, doble allá, y hermanos, de a poco te van comiendo la cabeza. Y si tú no conoces la verdad y no estás afirmando la verdad, vas a ser carne de cañón. Te vas a ir fácilmente. Porque aquel que conoce la verdad y está firmado en la palabra de Dios, no lo mueven. Pero hoy vemos que la gente no quiere todo fácil. No quiere leer la Biblia, no quiere estudiar la Biblia. Prefiere que le digan a través del youtuber, prefieren que le digan a través de... Pero hermano, dice Lucas, se esmeró, hizo con diligencia, puso las cosas en orden y comprobó que las cosas eran ciertísimas. Y vemos que la palabra de Dios no tiene contradicción, no se contradice. Y aquellas contradicciones que puede haber es por la mala interpretación nuestra. ¿Por qué? Porque Él siempre colabora, confirma la verdad. Es una correlaciones de verdades que están afirmadas por el poder de la palabra de Dios. Y ¿saben? Hay que tener mucho cuidado en este tiempo.
Porque ya todo dice, no, yo lo vi en internet, no, yo lo vi acá. Ya no sé si lo vi por televisión, porque usted sabe que la televisión todo es basura. Ya no sé, pues ya se acabó el horario de protección al menor. No hay más horario de protección al menor. Ahora es todo un viva la pepa. Ahora todo es lícito y ahora todo te conviene. Pero la Escritura lo dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el cristiano verdadero, aquel que ha regresado de Moab, aquel que ha regresado del mundo y ha venido a Cristo, llega al lugar y uno es alimentado con el pan de la vida. ¿Y quién es el pan de la vida? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Dice, el que en mí cree, dice, va a tener la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que pensar que somos peregrinos en esta tierra. Ahora, uno dice, yo soy peregrino, no puedo comprar esto. Bueno, pregúntenle a Jeremías, que cuando venía el desastre ahí, de lo que Brenda nos hablaba ahí de los caldeos, Dios le dijo a Jeremías, compra un campo. Dice, ¿cómo si me estoy yendo? Cómpralo para testimonio. Dice, porque se volverán a plantar viñas, se volverán. Porque cuando Dios llegó a su pueblo por causa del pecado, llegó el tiempo y Dios lo volvió. ¿Me entiende? Ahí está la Escritura. ¿Ha leído usted esa Escritura? Cómprale el campo a tu pariente. Hay que comprar un campo. ¿Lo habrá pagado caro el campo, Jeremías? Yo creo que lo habrá pagado barato, ¿no? Si ya está todo rodeado de cereales, cómpralo, dice. Le habrá metido con unas ganas. Y a veces tenemos que hacer cosas que no van con la lógica. Porque ¿quién va a comprar un campo cuando se viene el desastre? ¿Me entiendes? ¿Quién va a comprar una casa y dice, mira, dan la vuelta al tanque? Pero si él te dice que lo comprará, porque él sabe lo que va a hacer. ¿Me entiendes? No se trata. Dice, Cristo viene pronto, sí, pero nosotros tenemos que seguir. Cuando Él venga tenemos que estar preparados. No en el último momento, estar preparados todos los días. Porque ese día puede ser hoy. ¿Saben? Hay una cosa, hermano, que debemos recordar. Que Noemí encontró quebranto y dolor cuando ella fue a Moab. Le quedó el testimonio de las 3 tumbas ahí en Moab. O como cuando nosotros miramos para atrás, cuando hemos vivido en el mundo, tenemos un testimonio que quedó ahí atrás. Y ese testimonio no es nada placentero. No es nada placentero. Si uno verdaderamente ha venido a Cristo, ¿no? Porque el mundo te puede dar algunos placeres. Y lo dice ahí en el libro de los Hebreos. Pero los placeres que te da el pecado son placeres temporales. La gente, como se hoy en día, como si la gente se va de la iglesia. Se va para Moab, como hemos venido hablando. Y perdone que sea repetitivo. Pero la gente se va de la noche a la mañana y parece que todo está bien. Usted le pregunta, ¿cómo están? Estamos bárbaros. ¿Cómo va? Dios nos está bendiciendo. Usted dice, yo voy todo el domingo, voy por el Señor, estoy pagando un precio, hago esto, hago aquello. Y usted habla con Él y están todos contentos, no tienen ninguna presión. La presión la tiene usted. Usted sigue orando por ellos, pero están todos contentos. Es como que solucionaron el gran problema. Ahora vimos hace un tiempito atrás que cuando Noemí y Elimelech y sus hijos llegaron a Moab, tienen que haber tenido vecinos. Tienen que haber ido a la fiesta de los vecinos. Tienen que haber estado bien. Y así pasa con muchos que hoy se fueron, pero espera un poquito. Espera, dale un tiempito más. Porque yo voy viendo en este tiempo que aquellos que se fueron, poco a poco, primeramente seguían orando, seguían leyendo la Escritura, pero poco a poco, así como uno poco a poco va avanzando, poco a poco van dejando. ¿Me entiendes? Y cuando tú acuerdas, estás viviendo como el mundo. ¿Por qué? Porque te has vuelto mundano.
mundano. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas, cuando uno tiene un deleite temporal del pecado, te parece que todo va a ir bien. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés se negó de disfrutar los deleites temporales del pecado, dice, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Y esa es la manera que tú y yo como cristianos debemos mirar. Debemos mirar en aquel galardón. El galardón es Jesús. Hermano y amigo, la desobediencia siempre trae dolor. No confundas que siendo desobediente vas a tener bendición. Tienes que convencerte de esto. Porque la desobediencia trae dolor y la obediencia trae alegría. La alegría está en Belén. Noemí encontró la alegría en Belén. Fue cuando ella regresó. Y miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Cómo se llama la ciudad de David? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, es como decir, miren aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo quiero decirle, he leído de que personas que se le han presentado ángeles, primeramente han tenido gran temor. Gran temor. Pero miren lo que le dice el ángel acá. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Escúcheme bien. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señales. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Casi siempre leemos esta escritura cuando llega Navidad. Pero tenemos que recordar que el alimento fue en Belén, que Jesús nació en Belén. ¿Por qué? ¿Por qué nació en Belén? Porque era del linaje de David. ¿Me entienden? Entonces todo concuerda con las escrituras. No es un lindo cuento que pasó en Belén, no. Concuerdan con la profecía que Dios había dado. Y esto tenemos que tenerlo bien claro nosotros. Porque, ¿saben? Muchas veces no hay tiempo para enseñar esto. Seguimos de largo, pero tenemos que estar convencidos de la fe que tenemos. Tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Porque, hermano, la provisión del Señor en la cosecha es cuando nosotros volvemos a caminar en la voluntad del Señor. Cuando nosotros volvemos a Belén, como hizo Noemí y Ruth, vamos a ver ahí que en Belén comienza a trabajar la providencia de Dios. Yo le llamo la mano de Dios. Empieza a trabajar a favor nuestro, a favor de aquellos que regresan. No está a favor de los que se van.
Porque ¿sabe la cosa? Cuando llegó Noemí y Ruth a Belén, fue ahí en Belén donde Ruth tuvo contacto con Boaz, el pariente cercano que resultó ser de Noemí, Boaz. Y vemos que este pariente cercano fue aquel que pudo redimir a Ruth. El matrimonio. Boaz se casó con Ruth, y lo veremos mucho más adelante. Y tuvieron un bebé llamado Obed. Y Obed es el abuelo de David. Y David es el antepasado de Jesucristo, del linaje de David. Miren cómo todas las escrituras usted las va contando, y como dijo Lucas, desde el principio y con diligencia. Y esto, hermanos, tenemos que saberlo. Tenemos que estar afirmados en esa palabra poderosa de Dios para que nuestra fe no decaiga. Y no dejarte con el tema de la mentira y de todo lo que dicen. Y hacer la que dijo Pablo: yo sé a quién le he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero mire, usted puede estar tiempo sin sentir. No es nada que no sienta. Lo que usted no puede estar tiempo sin creer. ¿Me entienden? Porque muchas veces, bueno, yo siento esto. Y muchas veces los sentires son conforme al Señor. Pero otras veces los sentires son en contra del Señor. Por eso debemos afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios. Porque ¿cuántas veces nos sentimos desmayados? ¿Cuántas veces sentimos abandonados? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos promete que nunca jamás Él nos va a abandonar, que nunca jamás nos va a dejar. ¿Me entienden? ¿Sabe, hermano? Cuando ellas regresaron, vieron como la mano de Dios comenzó a moverse a favor de ellas. Y vemos ahí en Romanos 8, 28, un versículo que es tan conocido por muchos de nosotros. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decirle, esta promesa de las Escrituras no es una promesa para los desobedientes. Se lo quiero dejar claro. Para aquellos que desobedecen, esta no es una promesa del Señor. Para ellos. Porque cuando tú estás viviendo en pecado, no todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Entienden? Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, volvemos al camino de la voluntad de Dios, las cosas saldrán y salen bien. Hoy hay personas que están mal. Y bueno, hermano, estás mal porque hay una razón. Esto no es mágico. Hay mal, estás mal porque hay situaciones y circunstancias. Y mire lo que dice ahí Santiago: oh almas adúlteras. Es fuerte. Santiago es fuerte. ¿Usted sabe lo que es adulterio? ¿Sabe lo que es adulterio? Almas adúlteras. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo no va a tener problemas? ¿Ha pensado usted en esa escritura? Si usted se va al mundo, si usted se va a Moab,
¿qué va a pasar? Ah, nos va todo bajo, estamos todos bien, está todo. Bueno, momentáneo. Pero hermano, en el pecado usted no va a tener bendición. Por eso hoy cada vez se habla menos del pecado, porque lo que tenemos que hacer es no molestar a la gente. Pero hermano, yo les tengo que hablar la verdad. Miren, ¿cuál es el remedio cuando uno se va? ¿Cuál es el remedio? Porque hay un remedio. Y el remedio lo encontramos en Job 22, 21 al 28. Pero es una escritura que leí hace un tiempito, pero esta mañana quiero detenerme en esta porción de la palabra para que usted entienda que es a los que le aman que todas las cosas le ayudan para bien. Pero no es para los que desobedecen. Los que desobedecen, uno va a cargar con aquello que termina sembrando. Dice el libro de Job, vuelve ahora enemistad con él y tendrás paz. Y por eso te vendrá bien. Acá vemos la palabra vuelve. Significa arrepentimiento. Significa volverse a Dios. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. La promesa ahí en el libro de Job dice, tendrás paz. Y la paz solo se encuentra en Jesús. Porque Él es el Rey de Salem, el Rey de paz. Al tenerlo a Jesús como nuestro Salvador y tenerlo como nuestro Señor, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces aquel que se ha vuelto, aquel que ha venido a Belén y continúa ahí en la casa del pan, ¿sabe lo que sucede? Tiene paz. No dice que no va a tener problemas, porque Jesús le dijo ahí en Juan 16, dice, en el mundo vas a tener aflicción. Pero dice, confíate en mí, yo lo he vencido al mundo. Y todos que estamos viviendo en el mundo, que estamos acá en este mundo, tenemos aflicciones todos los días. Pero tener aflicciones no quiere decir que me falte la paz. Porque usted sale, se levanta a la mañana y el día le cambia. Y pueden pasar un montón de cosas, pero tiene paz. Y aparte, puede tener problemas y hay una inspiración del Espíritu Santo que lo lleva a orar. ¿Me entiende? Puede estar en un momento medio zarandeado. Ahora, ¿por qué la gente pierde la paz? Porque gente tenía paz, pero la abandonó. Mire lo que dice Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El secreto de la paz está en el secreto del amor. Una persona que ama a Cristo tiene paz. Pero hermano, cuando el amor se empieza a enfriar, tenga mucho cuidado. Porque aparentemente todo va bien, hasta que se pierde la paz. Se pierde la paz. Pero ¿cuál fue la causa? Se enfrió el amor. Se enfrió el amor. Y cuando se enfría el amor, hermano, no tiene nada, no ha cambiado nada, porque se enfrió el amor. Usted fue tranquilamente por el mundo, no hay ningún problema. Ahora tiene otros amores. Ahora está enamorado de otros amores. Y ha dejado atrás sus espaldas al Señor Jesús. Eso es lo que pasa. Después la gente tiene problemas y la gente pide oración. ¿Pero oración para qué? Usted sabe que Dios no te va a responder esa oración. ¿Sabe por qué? Porque tú estás ahí, como dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La única manera de volver a encontrar paz, de volver, es volverte a Dios. Porque uno quiere soluciones, pero la gente pide cambio.
La gente quiere cambio, pero la gente no quiere cambiar. Y yo te pregunto, ¿puede haber algún cambio en tu vida sin que haya un cambio en tu corazón? ¿Puede haber un cambio mientras tú sigas pensando igual? No hay cambio. Porque el cambio comienza cuando tú vuelves en sí. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo? Dice que volviendo en sí recordó que en la casa de su padre había abundante comida. Recordó. Ahora, hay gente que recuerda cómo estaba en la iglesia. Recuerda cuando tenía a Cristo, que caminaba con él. Porque hay muchos que han sido desengañados en el camino por problemas. Problemas con el pastor, problemas con los hermanos de la iglesia, problemas con esto, problemas con aquello. Pero yo te digo más, si el problema con el pastor, el problema con los hermanos, te alejó de Cristo, el problema lo tienes tú. No es un problema del pastor, no es un problema de los hermanos, el problema lo tienes tú. ¿Sabes por qué? Porque tú, en vez de juzgar, tendrías que haberte bajado, te hubiese humillado, hubieses pedido perdón y le hubieses pedido gracia a Él para perdonarlo de la manera que Él te perdonó. Y no ser el justiciero de los hermanos, no ser el justiciero de los pastores, que saben, porque tú los escuchas hablar y ellos dicen lo que tiene que hacer el pastor y lo que tiene que hacer el hermano, pero ellos no hacen nada de lo que dicen. Porque la Escritura dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, la culpa siempre la tienen los demás. Y fíjese que casi es una característica de las personas que se van, que la culpa siempre lo tienen los demás. Nunca encontrás en esas personas que digan, no, la culpa fue mía que me fui. Siempre la culpa la tuvieron los demás. Los hermanos de la iglesia. Y sabe, hermano, se van, abandonan la familia de Dios y no hay problema en el mundo. Pero llega el momento que te sucede la de Ruth, perdón, la de Noemí. Y hermano, todo lo que uno siembra termina cosechando. Dice ahí Job, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Hay personas, hay familias que tienen problemas en su tienda. ¿Cuántos divorcios, hermano? ¿Cuántas separaciones? ¿Por qué? Primeramente porque el amor se enfrió. Pero lo primero que se enfrió, estoy hablando de los cristianos, lo primero que se enfrió fue el amor a Cristo. Porque mientras tú ames al Señor, ese amor te lleva a perdonar. ¿Me entiendes o no me entiendes? Dice, si tú te vuelves al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Por eso uno puede orar y orar y orar, y llega el momento que dice, bueno, pero el Señor no me responde. No, no te responde, porque hay cosas que tienen que suceder. Porque la bendición está en verano. La bendición está regresando a Cristo. Cuando tú regresas a Él, estaba leyendo una historia de un hijo que se había ido de la casa del padre. Le había traído tanto dolor a la familia. Mire, era una persona que su familia estaba bien. Cuando él se fue, estaba bien. Y dice que en un momento lo perdió todo ahí en Nueva York. Y este hombre en un momento dado pensó de regresar a la casa. Estaba a unos 80 kilómetros de Nueva York. Y pensó en regresar. Pero resulta que mientras pensó, dice, yo le he hecho tanto mal a mi familia, que voy a llegar a ese lugar y yo no sé si mi familia me va a responder, si me va a recibir. Entonces, escribió una carta a la familia, a su padre. Y le dijo, yo voy a ir en el tren a tal y tal hora.
Y dice, cuando llegue a la estación, si hay una bandera blanca, un trozo de tela en el árbol, que se ve que lo conocía él, en la casa, dice, entenderé que me están esperando. Entonces fue marchando en el tren, iban 30 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros, y hasta que ya iba la emoción, ¿vio? Y sí, cuando llegó a la estación y miró hacia la casa, dice que el árbol estaba lleno de cintas blancas. Estaba lleno de cintas blancas. Y era un mensaje de la familia que estamos esperando. Y cada cinta blanca era una promesa, era una ayuda. Aquí te estamos esperando. A veces la gente no regresa porque cree que uno se va a enojar. ¿O no? Dice que voy a ir, lo voy a ver, me van a decir, no. Regresa, tu padre te está esperando. Porque dice la Escritura, tendrá más oro que tierra y como piedra como piedras de arroyo, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. El oro de Ofir, ¿sabes lo que significa? ¿Quieres saber? Ahora se lo digo. El oro de Ofir simboliza las riquezas celestiales, las bendiciones que vienen de Dios. Ese es el oro de Ofir. Bendiciones que te están esperando como las estaban esperando a Noemí y a Ruth en Belén. Entonces vemos que tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador es la riqueza más grande que uno puede tener. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Qué dijo Pablo? Lo he estimado todo por basura, con tal de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por medio de la fe. Tuvo que abandonarlo todo, lo tiró todo. ¿Para qué le servía haber estudiado los pies de Gamaliel? Si cuando conoció la verdad, todas las cosas se le hicieron claras. ¿Me entienden? Y dice la Escritura, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y escúchame, y alzarás a Dios tu rostro. Cuando uno vuelve, ya comienza a orar. ¿Y qué dijo David en el Salmo 37? Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando uno vuelve, ya puede orar de otra manera. Ya ora con otra fe, con otra esperanza, con otra confianza. Porque usted sabe que Él lo va a hacer. Y dice el versículo 27 de Job, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos al Señor. Dice, ¿sabe lo que es orar y saber que Él te escucha? Ahora, pregúntale al hijo pródigo o pregúntale a todos los pródigos que pueda haber si están orando y Dios los está escuchando. Dice, orarás a Él y Él te oirá. Y lo dijo David, pues no está aún la palabra en mi boca y tú, Señor, ya lo sabes todo. Él inspira la oración. Y dice Isaías una escritura, dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque su linaje de los benditos de Jehová y su descendiente con ellos. Y antes que clamen, yo responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Ya no es clamar y clamar y clamar, no, ya Él está oyendo lo que estamos hablando. Y dice que Él va a responder. Dice, determinarás una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Hermano, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo.
Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sabes lo que es determinar algo y te seguro? La gente cambia, determina esto, mañana cambia continuamente, pero no cambia nada. Hermano, hay cosechas de bendiciones cuando tú regresas a Belén. Hay cosechas que te están esperando. Hay campos que te están esperando. Ahora, yo te pregunto, ¿eres amigo de Dios? ¿O eres amigo del diablo y del mundo? Esa es una pregunta. Porque Santiago dijo, almas adúlteras. Cuando ellas regresaron, hermano, porque uno a veces puede estar, pero a veces antes de irse físicamente ya se fue en el corazón. Yo recuerdo en este mismo lugar, una mujer vino tan mal que habían dado por todos los psicólogos, no le habían encontrado nada, no podían ayudar. Vino, tuvo un tiempo, se recuperó. Pero justamente en un tiempo apareció otra persona. Y apareció otra persona y se la llevó. ¿Y sabe qué pasó? No volvió nunca más. ¿Sabe por qué? Porque se hizo amigo del mundo, se hizo amiga del diablo. Porque cuando tú vuelves, Dios te está esperando. Dios quiere llenarte de oro de Ofir. Dios quiere darte bendiciones. Porque Él te quiere bendecir. Pero hay cosas que Él no la va a bendecir. Él no va a bendecir lo que le costó la vida a su hijo. El pecado. La pregunta es, ¿por qué volvió Noemí y Ruth? ¿Sabes por qué volvieron? Por la gracia y el amor de Dios. Así como hemos vuelto nosotros. No había nada en ti y en mí que nos hiciera merecedores de esa gracia. Porque gracia es lo que tú y yo no merecemos. Y Dios dijo, ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, usted le ha dado gracias a Dios si usted está en Él, de que Él lo haya traído a usted a Él. ¿Ha pensado en algún momento? Porque Jesús dijo, si el Padre no los trae a mí, no pueden venir a mí. ¿Qué quiere decir eso? Dios está trabajando mucho más allá acá. Cuando uno va caminando, vos te encontrás. Si yo no sé por qué llegué a la iglesia, lo único que llegué a la iglesia lleno de quebranto y lleno de dolor. Pero yo cuando llegué a ese lugar, mi vida cambió. Yo pude comprobar a Cristo ahí en ese lugar, esperándome. Y llegué con todo mi dolor, con todo mi quebranto. Pero yo cuando salí de ese lugar, salí con paz. Y nunca más volví a sentir aquello que sentía cuando estaba viviendo perdidamente como el hijo pródigo. Por eso te pregunto, hermano, ¿de qué lado estás? ¿Le has agradecido que tú puedas estar, si estás del lado de Dios, le has agradecido? ¿Por qué no le dices esta mañana, Señor, gracias por haberme traído? Porque el milagro de la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro que tú hayas creído, es un milagro que yo haya creído. Porque el milagro del nacimiento de Dios, el nuevo nacimiento, es un milagro. Nadie puede nacer de nuevo, a no ser que Él te haga nacer de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, yo quiero esta mañana que tú reconozcas también delante del Señor, Señor, estoy aquí porque tú me hiciste volver. Porque yo estaba perdido, quebrantado, abandonado, pero tú me encontraste y me has traído y estoy aquí por causa de ti.
No es el local, no es el barrio, no, es Él, es una persona. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Porque por tu gracia inmerecida estoy aquí. Gracias por haber inclinado mi corazón hacia ti. Gracias por haberme escuchado y haberme sacado de Moab, del mundo. Gracias por haberme dado la gracia de creer en el Evangelio de Cristo. Gracias por creer en las cosas que son ciertísimas. Gracias, Jesús. Porque eres mi Dios y mi Rey. Señor, quiero decirte esta mañana que creo en ti. Quiero decirte que creo tu palabra. Quiero agradecer el poder de tu amor. Porque no me atrajiste con temores. No me atrajiste mostrándome otras cosas. Me trajiste por tu amor. Te doy gracias, Señor Jesús, por ese amor que tú derramaste en mi ser. Un amor inigualable, un amor extraordinario, un amor que me llenó, que me llena hasta el día de hoy. Gracias por el poder de tu amor. Porque me trajiste con las cuerdas de tu amor. Y como dice tu palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe. Y Señor, tú eres la tercera cuerda irrompible que no se rompe. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que ha hecho morada en mi ser, que me da seguridad, que me muestra cada día que si tú estás conmigo, nada puede encontrar. Me podrán abandonar los amigos, me podrá abandonar la familia, me podrán abandonar. Pero tú dijiste, yo jamás te voy a abandonar. Yo nunca te voy a abandonar. Y he podido disfrutar de tu presencia cada día. Porque es tu presencia la que me da seguridad. Gracias, Jesús. Una vez más. Renuévame otra vez. Esa gracia que un día me alcanzó. Ahora sé que la debilidad